En esta mañana yo quiero comenzar una pequeña serie de 2 prédicas, este domingo y el siguiente, con el tema Armas poderosas en tiempos de guerra. Parece que no, pero estamos en tiempos difíciles, ¿verdad? Yo no sé si usted ve la noticia. Yo tengo mucho tiempo que no veo noticias en la tele, pero en mi teléfono está programado, viene una aplicación que es como de noticias y me va lanzando noticias. Y aunque no me quiero sentar a ver noticias en la televisión porque últimamente todos son tragedias y situaciones, pues finalmente me llegan también aquí al móvil y no las ignoro, sí que no las leo también. Y la mayoría de ellas son matanzas, peleas, dificultades, guerras, virus, enfermedades, problemas. Y yo digo, Dios, yo no recuerdo cuando yo estaba pequeña tanta revolución, tantas cosas. Es verdad que nuestros padres, a mi hermana y a mí, nos mantenían como, un poco ajeno de situaciones adversas, solo lo básico para enseñarnos, pero tampoco yo vivía una burbuja feliz. Yo vivía jugando, yo era muy juguetona y mi vida era jugar. Pero ya en la adolescencia, donde ya estoy más en contacto con el exterior, ya los tiempos de la universidad, aún así en ese tiempo, yo no escuchaba tantas tragedias, tantas cosas que se han despertado en estos últimos tiempos. Y es porque es eso, estamos en los últimos tiempos, tiempos de guerra no solamente física, sino una guerra espiritual. Estamos en tiempos difíciles y tenemos que saber qué temporada, tiempos y temporadas, en qué temporada estamos viviendo, para poder actuar correspondiente a ese tiempo. Porque imagínese usted que estamos en tiempos de guerra y usted está como si estuviera por el campo, rodeado de flores. ¿Qué puede pasar? Le pillan desprevenido, ¿verdad? Le pillan desprevenido y puede venir un arma espiritual o física, un ataque, y usted no está alerta. Así que en esta mañana quiero compartir con ustedes armas poderosas que el Señor nos ha entregado para nosotros estar preparados, estar listos, estar armados por si nos toca pelear. Y ya en este tiempo ya no nos podemos decir por si nos toca pelear, es que nos toca pelear. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos pequeños? ¿Y adolescentes? Ustedes tienen que pelear. Hay batalla, Hay batalla. Y el que no tiene hijos pequeños y el que no tiene adolescente, pues tiene familia, tiene padres, tiene o hermanos y se tiene usted mismo. Todo el que está viviendo en este tiempo, en esta temporada, necesita poseer el arma que el Señor nos ha entregado y tenerla preparada y lista. Yo quiero que usted busque conmigo Hebreos 4:12. Bien dice la palabra que hay de aquellas las que paren en estos tiempos, ¿verdad? Hay de aquellas. ¿Por qué? Nosotros los padres de este tiempo, los que conocen al Señor, tenemos la virtud de tener un arma poderosa, pero muchas veces olvidamos que la tenemos y no la usamos. Y somos heridos en nuestra casa, nuestros hijos son heridos con el sistema que está gobernando este mundo. ¿Cuántos problemas tenemos en el hogar? ¿Cuántas situaciones tienen nuestros hijos?
¿Cuántas situaciones tienen nuestros jóvenes, nuestros adolescentes? ¿Cuántas noticias estamos escuchando a tiempo de hoy que afectan a nuestros pequeños? Que afectan al tesoro de la casa. Escuchar que niños de 10, de 8, de 9, de 12, de 15, 17 están quitándose su vida. Eso es una herida mortal a un hogar. Una herida mortal a un hogar. Porque el enemigo, ¿a qué vino? A matar, a destruir, a robar, a dañar. A dañar. Por eso necesitamos tomar nuestras armas y enseñar a nuestros hijos que también tienen un arma poderosa entregada por el eterno Dios para librar las batallas diarias. A veces no encontramos cómo penetrar a la mente y al corazón de los niños, de los adolescentes. Nuestro sistema humano no es capaz. Mucha educación, creemos que mucho reclamo, muchas restricciones. Sin esa arma es imposible. Es imposible que su corazón se pueda conectar con Dios. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. En esta mañana yo voy a hablar de esa primera arma, que es la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Bien está describiendo aquí el libro de Hebreos que la palabra de Dios es viva y poderosa. Dice, más cortante que una espada de 2 filos. Cuando usted veía por lo menos veíamos esas películas de gladiadores, ¿verdad? De esas películas de antes que tenían su espada. Hacían así, sas, y cortaba por todos los lados. Yo no quisiera encontrarme en una situación como esa, ¿verdad? Pero nuestra arma poderosa, que es la palabra de Dios, dice que es más cortante que una espada de doble filo y penetra al alma y al espíritu. Su palabra escrita es una revelación del mismo Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Nos preguntamos, ¿qué es la palabra de Dios? Ahora, yo no tengo mi Biblia, yo tengo una, es que es bastante grande, tengo mi Biblia en papel, pero bueno, también estamos en nuevos tiempos y estamos usando el móvil bastante. Y yo tengo una aplicación que se llama, se llama Santa Biblia, es YouVersion en inglés, y es lo que uso todos los días. Todos los días leo mi Biblia en el móvil. Para mí la llevo a cualquier sitio, incluso en el trabajo, en cualquier lugar. Puedo sacar el móvil y ver la aplicación y buscar ahí. De hecho, es una aplicación que tiene estudios bíblicos pequeños de 3 días, 4 días. Uno puede inscribirse y hacer su estudio, la lectura diaria. El móvil, esa aplicación, tú tienes la opción para que te acuerde, leerla, para aquellos que tenemos fallo en la memoria, y te mantiene conectado. No hay excusas para no leer la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Esa palabra escrita es la revelación del mismo Dios, de sí mismo. En ella encontramos la verdad de lo que Él es, la verdad de todo lo que existe. Parece que leemos la Biblia y a lo mejor para muchos es un cuento de historietas, el Antiguo Testamento. Todas esas historias
Algunos creen que son fábulas, pero en realidad la palabra es un libro mágico. Yo le diría así a mi hija, un libro mágico, un libro poderoso, un libro divino. Yo no sé ustedes, pero yo he experimentado el poder de la palabra de Dios en mi vida. Solamente si usted entra en contacto con ella, puede sentir y vivir el poder que ella emite. Si usted la tiene cerradita y apartada de su vista, de su vida y de su corazón, no va a provocar absolutamente nada en usted. ¿Han visto estos cuentos de fantasía cuando abren los libros? Los cuentos de Disney, todos estos cuentos, abren los libros y esos libros comienzan a salir por ahí como humo, brillo y como algo fantástico y mágico, ¿verdad? Eso es como una similitud de que ese libro tiene vida. ¿Han visto esos libros que se mueven, que comienzan a salir cosas, de esos libros mágicos? Nuestra Biblia, dice que todo lo que es, ya fue. Y todas esas ideas del ser humano de algún lugar salen. Y aunque usted abra su Biblia y no la vea removerse, y no vea salir por ahí fuego, brillos y cosas y estrellas, usted no lo puede ver con sus ojos físicos. Pero yo les reto a que usted comience a leer la palabra de Dios con un corazón enseñable, sensible, abierto a oír qué Dios quiere decirle. Y yo les reto, y usted va a poder percibir el poder que hay de la palabra de Dios sobre su vida, sobre su casa. En la palabra de Dios encontramos la verdad de la persona de Dios, de todo lo que existe, desde antes de su origen hasta el final. También encontramos la verdad acerca de las personas, de nosotros. Encontramos experiencias de vida, buenas y malas. ¿Han leído historias en la palabra de Dios? De hombres y mujeres de Dios. Y muchísimas personas mencionadas ahí que también no creyeron en Dios ni le sirvieron. Y vieron ahí experiencias de vida, ¿verdad? Experiencias de vida. El mismo Dios mostrando un camino y una guía. Decía el hermano Roberto. Yo digo, bueno, si el hermano Roberto comienza a hablar, ya va a dar la prédica y yo no voy a poder hablar. La palabra de Dios es una guía al ser humano. Un manual de vida, como decía él. ¿Y por qué andamos tan perdidos muchas veces? ¿Por qué? Yo misma en varias ocasiones, teniendo que tomar decisiones, ya después que uno crece y tiene familia, pues hay que ponerse los pantalones. Ya uno no está bajo el cuidado de mamá y papá, pues ya uno tiene que tomar decisiones importantes. Y yo, rompiéndome la cabeza, yo pienso mucho. Me gusta tener todo bajo control. Es parte de mi personalidad. Y Dios me ha machacado en esa zona porque Él quiere tener el control sobre nosotros. Él es el que tiene que tener el control de nuestro barco. Y en muchas ocasiones me he encontrado contrariada en mis pensamientos de qué debo hacer. Digo, Dios mío, pero es que ¿qué debo hacer? Porque estoy perdida. Y el Espíritu de Dios ministrando mi vida dice, pero ¿cómo estás perdida? Si tú le has entregado tu vida al Señor y Él tiene el control, ¿qué te pasa, Carolina? Digo, ay Señor, perdóname. Voy a la presencia del Señor, oro, leo su palabra, dejo que Él me ministre y guardo la paz. Y sin darme cuenta, es como que yo tengo muchos caminos abiertos que elegir y sin darme cuenta, se encienden estos focos así,
y me enseñan cuál debo escoger. Y doy gloria al Señor porque he puesto sensibilidad a su voluntad en mi vida y eso me ha permitido elegir en muchas ocasiones los caminos correctos y evitar problemas externos. La palabra de Dios nos ayuda a elegir el mejor camino. Nos ayuda a superar nuestras malas acciones, incluyendo la culpa, y nos ayuda a buscar la manera de mejorar nuestras buenas acciones. Es la palabra la que habla del mismo Cristo. Dice en Juan 1:1, en el principio la palabra ya existía. ¿Con qué fue hecho el universo y la tierra? Con la palabra. Dice, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Juan 1:1 dice que Él era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo es la palabra. La palabra habla sobre la verdad de Cristo, el misterio de la salvación, el evangelio, la vida eterna. Hay gran misterio en las Escrituras. Que tenemos es como un mar denso, extenso. ¿Han ido a la playa en algún momento? Bueno, aquí las playas, ojo, las playas que yo conozco de Cantabria tienen como, pareciera como un final, porque tienen como montañas, ¿verdad? Suelen en Santander he visto y también en San Sebastián, tienen como montañas. Si usted va, yo no he ido al Mediterráneo, si usted va al Caribe, usted ve solo agua. Eso es agua por delante, agua por detrás, eso es como algo como que se extiende y dice hasta dónde está el final de este mar. Un mar extenso. Y dice la palabra es profunda, es grande, es extensa, porque la palabra es Dios mismo revelado en las Escrituras. En la verdad de Dios, su palabra, existe un poder de vida, el mayor de todos los poderes necesarios en la experiencia humana. En Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad, dijo Cristo. ¿Y qué? ¿Y la verdad? Les hará libre. Y la verdad los hará libres. Esa verdad va a quitar las cadenas de nuestro corazón. Va a quitar las cadenas de nuestra mente. Esas estructuras humanas que se levantan en nuestros pensamientos por el lugar en el que nacemos, el ambiente en el que nos criamos. Son estructuras que se van formando en nuestra persona. Y si nosotros nos hemos criado en un ambiente donde no se nos enseña estos principios divinos, pues ¿qué vamos a tener en nuestra mente y en nuestro corazón? Estructuras humanas. Muchas veces esas estructuras humanas se convierten en una fortaleza, pero no para resguardar nuestra mente, al contrario, una fortaleza que nos aprisiona, que nos encarcela, evita que la palabra de Dios penetre a nuestro corazón, porque ya son pensamientos forjados y reforjados en nuestra mente, en nuestro corazón, que solamente el poder de su palabra puede quebrar, solamente el poder de su presencia puede quebrar, solamente el contacto con esa palabra de vida puede echar abajo esas fortalezas y traer a libertad a nuestra alma. Yo decía al principio que Hebreos 4:12 comenta que la palabra penetra el alma y el espíritu.
Solamente la palabra de Dios es la que puede penetrar esas fortalezas y quebrar. Dice que entre las articulaciones y en la médula del hueso, es lo más interno del ser humano, está lleno de vida. La médula del hueso, ahí residen misterios de nuestro ADN, de nuestra vida, de nuestra genética, la célula de nuestro cuerpo. La palabra de Dios desarticula todo en nosotros, para traernos a la luz de Cristo. En Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Hay muchas cosas que se ofertan para darnos libertad, para quitar la angustia de nuestro corazón, muchas terapias, muchos ejercicios mentales, muchos medicamentos o medicinas naturales, muchas estrategias y formas de redirigir nuestros pensamientos. Y yo no devalúo, muchas técnicas para que la persona pueda estar en más tranquilidad y quitar la ansiedad, no. Pero si Jesús nos hace libres, ahí es que podemos decir que somos verdaderamente libres. De nada nos sirve estar poniendo parches en nuestra vida. Es mejor buscar la raíz, ¿verdad? Y que sea sanada la raíz. Y solamente en Jesús. ¿Y dónde está mostrado Jesús? En la palabra de Dios. Ahora bien, ¿por qué la palabra de Dios tiene tanto poder? ¿Por qué tiene tanto poder? Ese poder que yo les hablaba a ustedes, poder de transformar la vida del ser humano. Porque proviene de Dios. Proviene de Él. Es la revelación de Él mismo. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, en Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo tengo otra versión que es la Nueva Traducción Viviente, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Queremos algo mejor que esto? Para enseñar a nuestros hijos. Yo tengo a mi Darita que tiene 5 años y así la ven de movida, así es en casa. Tal cual. Y es muy curiosa, todo lo pregunta. Es muy astuta, muy lista. Pilla todas las ideas en el aire. Hay que tener cuidado para hablar delante de ella. Porque cualquier tontería que salga de nuestra boca la liamos. La liamos rápido. Porque ella escuchó y ella preguntó. Entonces ahora hay que aclarar el asunto. Y tenemos que estar encima de Dara. Yo tengo que estar todo el tiempo pendiente. Que escucha, que ella comenta, porque también escucha en el cole cosas. Y tengo que estar aclarando. Y aprovecho para hablarle la palabra de Dios. Para que esa persona pequeña que está ahí, porque es una persona como tú y como yo, pero que está creciendo, pueda ir absorbiendo palabras de valores, palabras de vida, palabras de poder, palabras que le van a ayudar
a caminar adecuadamente en esta vida. Nuestros adolescentes también. Es tiempo de usar el arma que Dios nos ha entregado. Dice que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para enseñar qué está mal en nuestra vida, para decirnos cuando estamos equivocados y para enseñarnos a hacer lo correcto. Es la palabra de Dios. Nuestros niños necesitan la palabra de Dios, sencilla, clara. Dice Jesús que Él vino a darnos libertad, no a ponernos carga sobre carga. La palabra sencilla, el amor de Dios, la misericordia, el perdón, el gozo y la paz de Cristo. Nuestros adolescentes, aprender a experimentar el amor de Dios a través de su palabra, ver que no importa cómo seamos, Dios no nos puso condiciones. El ser humano sí. Desde tiempos antiguos, el ser humano hizo cajones y quiso encajonar cada persona, grupos, hacer grupos. Por eso hay tantas religiones, tantas denominaciones, tantos grupos, tantas clases. Para Dios, nada de eso existe. Nada de eso existe. Existe el ser humano que ha despertado su conciencia y ha dicho, existe un Dios que me ama y yo abro mi corazón para amarle. Y el que todavía está dormido, el que no está viendo la realidad espiritual de su vida, el que está perdido, el que está necesitando de ese poder de Dios sobre él. Y usted y yo somos esos canales que Dios va a usar para que aquellas personas que están dormidas puedan despertar. Enseñar a nuestros jóvenes que no hay clases para Dios, no hay formas para Dios. Hay un ser humano que Él ama, con sus virtudes, con sus defectos. Que nada en este mundo les puede señalar, porque simplemente el creador de los cielos y la tierra ha dicho, tú eres mío y mi amor es para ti por encima de todo lo que tú hagas. Cuando nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros niños puedan percibir ese amor perfecto e incondicional, el resto le va a importar. Le va a importar nada. Lo que le digan los compañeros, lo que pueda existir alrededor, ellos se van a sentir importantes en la palabra de Dios, se van a sentir importantes en la presencia de Dios, se van a sentir importantes en su hogar, van a sentir el mismo amor de Dios manifestándose en su vida. Y es ese amor que va a crear un cerco de protección en su mente y en su corazón y les va a librar de los dardos del enemigo. La palabra de Dios en nuestros hogares. El altar de Dios en nuestros hogares. La lectura de la palabra de Dios, el estudio, no solamente leerlas, estudiarles, desmenuzarles, comprenderles, buscar cómo comprenderla. Hombres de Dios, inspirados en el conocimiento, en el poder, para escribir las escrituras. Muchos dicen, pues es un libro como cualquier otro, si lo escribieron hombres y mujeres como tú y como yo, hombres como tú y como yo. ¿Qué podía tener de especial esa gente? ¿Qué podía tener de especial? ¿Qué dice 2 de Pedro 1:21? Ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. En otra versión dice, quienes hablaron, Dios utilizó santos hombres, quienes hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
La palabra o la expresión siendo inspirado significa literalmente que el Espíritu de Dios movió la mente, el corazón de esos hombres que habían entregado, habían dispuesto su vida al servicio de Dios. Los movió a la presencia de Dios para conectar la voluntad de Dios, el cielo, traerla a sus corazones y pudiera ser proyectada en las Escrituras. Eso hace la diferencia. La revelación del mismo Dios en sus corazones, transportada a unos pergaminos, a un papel, una pluma. Inspiración del Espíritu Santo. Solamente por la revelación del Espíritu podemos tener certeza de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo trasladó sus mentes hacia los contenidos de la revelación divina, pero los hombres de Dios hablaron, escribieron esos contenidos en sus propias palabras. Y aquí viene algo interesante, importante a la hora de nosotros leer la palabra de Dios. Y yo no les voy a hablar de historia porque eso es muy extenso. Incluso del orden en el que cronológico en el que se escribieron los libros, es un estudio bastante extenso. Pero lo importante aquí es entender que Dios usó hombres y mujeres como tú y como yo, que dijeron, Señor, yo pues te sirvo. Tú eres el Dios de mis padres. Eres el Dios de mi generación. Y Dios lo usó para hablar, para dejar una guía, un manual a su pueblo. Pero esos hombres no coincidían en sus tiempos. Eran diferentes temporadas, incluso diferente situación política, diferente situación social. Ahí viene lo importante de uno entender el contexto de la palabra de Dios y en qué tiempo se vivía, en qué lenguaje. A mí me gusta escudriñar cuando estudio, o sea, a qué se refería cuando hablaba hablaba el otro. ¿En qué tiempo estaba? ¿De qué se trataba lo que decía? ¿Por qué lo decía? No es lo mismo que yo, que soy dominicana, usted español, colombiano, chileno, portugués, búlgaro, de donde sea que use usted. Hablamos un lenguaje coloquial, yo hablo un lenguaje coloquial, usted no me va a entender. Si yo le digo, cuando usted ve a un policía acostado, usted tiene que bajar la velocidad y tener cuidado. ¿Quién es dominicano aquí aparte de mí? Nadie. Nadie, ¿verdad? Ay, Dios mío. ¿Se dice igual? Al policía. Si yo le digo a usted, cuando usted ve a un policía acostado, tenga cuidado, porque si no va a tener un accidente. A que nadie entendió, nada más que la hermana. También se dice así. Ustedes no entendieron nada, ¿verdad? Imagínense que ellos no tengan conocimiento de mis palabras. El mensaje le llega y usted entiende lo que usted cree. Usted va a ver un policía, ¿verdad? Pero como no le ve acostado, no va a hacer nada. Ahora le explico lo que significa. Pero por eso hay que entender el lenguaje que se usaba en ese tiempo. El tiempo en el que se escribía. Porque eran diferentes formas literarias de hablar. Y eso es importante para poder sacar la sustancia y el mensaje de la palabra de Dios. Queremos hacer muchas veces sencilla, más de la cuenta, la escritura. Y la hacemos simple en el hecho de que, pues dice esto, pues literalmente es esto. Y muchas veces no es así. Hay que buscar el sentido, lo profundo también, pero lo vamos a hacer de la mano del Espíritu Santo y del estudio. En mi país, yo no sé cómo se le llama aquí. ¿Cómo?
el... No, este elevado que hay en la calle, el badén, pero el badén es el que se hunde. Es pues un badén. En mi país, a los badenes se le llaman policía acostado. ¿Por qué? Pues yo le podría buscar una lógica, pero no sé por qué. Imagino que pues tienes que pararte y bajar la velocidad. Un policía acostado es un badén. Entonces, claro, y así podemos sacar de frases. Nosotros cuando nos juntamos, o sea, escuchar una frase y decir, ¿qué quiere decir? Y nos reímos muchísimo. Y es bonito también culturizarnos, ¿verdad? Con otras culturas. Pero estudiar la palabra de Dios, tenemos que tomarnos esto en serio, porque es el manual de vida del ser humano. Y tomar el tiempo de estudiar diccionario bíblico, Biblias de estudios, que las Biblias de estudio al pie de la Biblia tiene exégesis de personas que han dedicado su tiempo para estudiar y te plantean diferentes formas de verla. Esas cosas son importantes porque nos va a profundizar en el estudio de eso que nos está ayudando a caminar adecuadamente. Vamos a ver qué nos dice Salmos 119:5. Ahora bien, en los tiempos de dificultad en los que estamos nosotros viviendo, tiempos de oscuridad emocional, mucho tiempo de oscuridad emocional que se está viviendo ahora, que tal vez por el ambiente que nos rodea, nos salpica. Tanta negatividad, tanto realismo, se podría decir, una realidad pero humana. Estamos llamados nosotros a ver nuestra realidad espiritual, ¿verdad? Pero muchas veces estamos nosotros viviendo meramente la humanidad. Y nosotros somos entes espirituales y Dios nos llama a estar conectados en el mundo espiritual porque ahí se mueve toda la batalla. En esos tiempos donde no vemos tanta claridad en nuestra vida, ¿cómo podemos elegir el camino? Salmos 119:105, y me encanta ese versículo. Dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. La palabra de Dios es un foco. Yo les decía antes, me he encontrado en diferentes situaciones en las que no sé qué hacer. Y me acerco a la presencia de Dios, leo su palabra, hablo con Él. Y su palabra me guía. Hay una respuesta en tus manos. Úsala. Hay una linterna potente en tus manos. Úsala. ¿Han ido alguna vez por algún camino muy oscuro? ¿Que han sentido temor? Yo sí. Tengo una anécdota muy curiosa y, bueno, chistosa, pero para el momento en el que viví no me dio chiste. Yo trabajé cuando terminé la universidad, yo soy médico, y en mi país hay que hacer un año de servicio social. El gobierno te paga, pero tú tienes que irte todo un año a vivir en una zona rural y estar, pues eso, servir allí a todo, es como un campo, pero muy campo. No sé aquí ahora cómo compararlo. Su lugar aquí no sé, no hay, no creo. Un campo muy pobre, un lugar muy pobre donde ni siquiera hay suelo. En el lugar que me tocó ir no había ni cableado eléctrico. Era, Dios mío, terrible. Y me tocó vivir en el centro de salud. Pues era una casita que tenía mi consulta, tenía la consulta de la enfermera y la otra parte, pues una salita de emergencias y la otra parte, pues una cocina y una cama. Bueno, mi cama estaba realmente en la zona de emergencias y la habilitaron para eso porque no había lugar. Y así pues nos arreglábamos, pero yo estaba sola.
y yo dormía ahí sola. Gracias, el Señor puso una familia que vivía en el campo y no sé por qué se hicieron cargo de mí, o sea, de estar pendiente de mí, me buscaban, iba con ellos a cenar, me traían de nuevo al centro de salud. Y una noche, eran las 6 de la tarde, imagínense, las 6 de la tarde, y tampoco, no sé, no me acuerdo qué mes era, pero estaba oscuro y lloviendo. No sé, imagínense este cuadro, era una zona sin calle, sin luz, andábamos con un paraguas, éramos 3 personas, era el papá, la niña de 15 y yo. Íbamos con el paraguas así, y él iba con una linterna, poca cosa, porque poca cosa alumbraba. Y de repente me dice, ¡ay, doctora! Digo yo, ¿qué pasó? Dice, cuidado, mire ahí al frente. Y cuando alumbra con la linterna, ¡ay, Dios mío! En mi país se dice sapo, una senda rana como de ese tamaño así levantada. Así con el pecho así. Y yo dije, ¡ay! Me salí del paraguas, me salí y me fui corriendo al oscuro. Y me espérese, doctora. Y van detrás de mí. Yo le tengo pavor a las ranas porque saltan. ¡Ay, no! Le tengo un pavor extraordinario. No sé de dónde me salió, pero le tengo pavor. Y recuerdo ver esa rana sentada así enfrente, así con un buche así, todo inflado. Y me salí, me fui. Me mojé toda. Nada, no. Entonces, la luz, bueno, en ese momento, la linterna funcionó para ver el peligro, porque como pisáramos la rana, la liábamos ahí parda, ¿eh? La palabra de Dios es lumbrera para nuestro camino. Nos enseña dónde está el peligro para nuestra vida. Nos enseña dónde está el lugar seguro para nuestra vida. La palabra de Dios nos va a ayudar a caminar en paz, en tranquilidad. No significa, mi hermano, que usted no va a tener adversidad. Adversidad tenemos. Dijo Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Que íbamos a tener aflicciones, pero tranquilos. No se exalten, ya la había vencido, tenemos que confiar, tenemos que caminar confiados. Él es nuestra verdad, Él es nuestra luz. No importa qué esté pasando en el mundo, tenemos que orar y clamar por aquellos que no tienen la luz. Tenemos que llevar la luz que Él ha puesto en nuestra vida a aquellas personas que están en tinieblas. Estar en oscuridad es terrible. No tener opciones, mentes cautivas que no saben para dónde van, no saben dónde elegir, no saben qué hacer, sienten temor, sienten angustia, sienten dolor y deciden qué deciden. Quitarse la vida, desaparecer. Otros entran en furia, en rabia, en desesperación y afectan y dañan a otros. Porque el poder, el ego, les ha cegado. Cristo es nuestra luz. Su palabra es la revelación de Él mismo. Y Cristo dice la palabra que es la revelación del Dios Altísimo. Aquí está nuestra arma poderosa, mis hermanos. ¿Cómo vamos a estudiar la Biblia para entenderla y ejercerla sobre nuestra vida? Tenemos que estudiarla primeramente en todo tiempo. En estos tiempos los jóvenes siempre les digo, descárguense, los chicos, cuando nos reunimos los sábados, si viene alguno nuevo, descárguese la aplicación. Y les insto a que se descarguen la aplicación, que subrayen los versículos. Tenerla en la mano es hermoso, tenerla en la mano nos da facilidad. Tomar la palabra de Dios en papel también es hermoso. Sentarse con una tacita de té, de café, lo que usted quiera, o sin nada,
en un momento tranquilo y leer la palabra de Dios. Dejar que el Espíritu hable a su vida. Pero no solamente es eso, es ponerla en práctica. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos poner la palabra de Dios en práctica sobre nuestras vidas? Tenemos que creer primero que esa palabra de Dios es poderosa para transformar nuestra situación. Tenemos que creer que la revelación del Dios Altísimo, plasmada en la palabra de Dios, puede llevarnos a nosotros de la muerte a la vida. Tenemos que creer que ese Cristo de quien se habla, a quien muestra como la salvación de nosotros, ha venido a derramar su vida para salvarnos a usted y a mí. Cuando creemos eso, vamos confiados entonces a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a conectar con su voluntad. Cuando Jesús resucitó, que iba camino a Emaús, que iba hablando con los dos forasteros, ¿se acuerdan de esa palabra? Está en Lucas 24. Ellos iban hablando de todo el suceso de la crucifixión y de repente se les aparece esa persona. Y dice, entonces se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Porque Jesús mismo daba testimonio a través de la palabra lo que él estaba comentando. Y ahí sus ojos fueron ¿qué? Abiertos. Dice en Lucas 24:44, cuando estaba con ustedes antes, eso lo dice Jesús, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y entonces agrega otra parte, Lucas agrega, dice, entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. No es por nuestra inteligencia, nuestra gran capacidad mental que vamos a adquirir el conocimiento de la palabra y entender todo lo que ahí dice. No, es por su gracia. Por su gracia. A sus hijos, Él les dio la capacidad de entender la palabra de Dios. Para muchos, esto es meramente palabra. Pero para los que creen, es poder y vida. Y el Espíritu Santo de Dios es quien va a traer increíblemente el entendimiento de lo que estamos leyendo. Por eso tenemos que acercarnos a la palabra de Dios con un corazón sensible a Él. Tenemos que acercarnos con un corazón enseñable, porque el que dice, ya yo sé, ya supo y no sabrá. Ahora bien, si usted dice, Señor, quiero que me muestres tu palabra, quiero entender tu palabra, quiero que traigas revelación a mi vida. Estoy viviendo en tal tiempo, estoy teniendo tal problema, estoy teniendo tal situación. Necesito tu palabra, necesito que tu palabra alumbre mi camino y me ayude a elegir la mejor decisión para mí, para mi casa, para mis hijos, para mi familia, para tal cual Pascual, lo que sea que usted necesite. La palabra de Dios en cualquier situación que usted esté viviendo, lo que sea, mis hermanos. Lo que le parezca más sencillo. Hay sabiduría, hay poder, hay vida en la palabra de Dios. Cualquiera que estudie así la palabra de Dios y así la comprenda, recibirá los beneficios, no solamente intelectuales, sino la verdad divina. Y va a poder ser testigo lleno de unción y poder
para poder llevar esa palabra, para poder vivir en la plenitud de Cristo, para poder caminar en victoria. Póngase sobre sus pies. Esto tiene que ser un deseo, tiene que ser una necesidad. Tiene que identificarlo usted como una necesidad. Cuando usted tiene una lavadora, un electrodoméstico, yo no suelo coger el manual, y usted sí. ¿Verdad que no? Ay, pero cuando se le daña, ¿dónde está el manual? ¿Dónde pusiste el manual? Busca el manual. Yo no sé. ¿Dónde está? Y lloramos por el bendito manual. Ese bendito manual que fue hecho para que primero lo leyéramos, nos pusiéramos en conocimiento de lo que hemos comprado y saberlo usar para no fastidiarlo. Pero no, nos confiamos en nuestros conocimientos, en nuestra inteligencia, en el sentido común. Es un sentido común, por Dios. ¿Cómo no vas a saber dónde encender? ¿Cómo no vas a saber que ahí, pues, se echa el detergente y ahí se echa el suavizante? ¿Cómo no? Y que esa rueda tú le das vuelta y ahí dice 30, pues a lo mejor serán 30 minutos. Pues no, esa es la temperatura del agua. Y a lo mejor usted le ha puesto 1 hora y media y no se ha dado cuenta. Porque no se ha leído el manual y confía en sus propios sentidos. Así nos pasa en la vida. Y tenemos la palabra de Dios como un manual para guiarnos. Pero tenemos que identificar la necesidad que tenemos de esa guía. Tenemos que identificar que para caminar en victoria necesitamos esa luz en nuestra vida. Porque nosotros podemos caminar. Hasta aquí hemos llegado. Pero hay cuántas luchas y cuántas batallas hemos vivido. Y posiblemente muchas de ellas pudiéramos haberle evitado si hubiésemos tenido la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Usted quiere vivir una vida en victoria. Quiere vivir una vida en bendición. Quiere vivir una vida en seguridad para su casa, para su familia. Una vida en verdad. Tome la palabra de Dios como un manual. Pero no un manual de lavadoras, ni de tele. Un manual esencial para caminar seguros en este tiempo de guerra. Un arma poderosa para poder librar las batallas. Son muchos los dardos que nos están lanzando. Son muchos los dardos que estamos recibiendo. Nuestros hijos están recibiendo dardos. Nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, de forma silente. Y muchos están tocando sus corazones y sus mentes. Y están quebrantando sus vidas. Y muchas veces no dicen nada. Y están siendo heridos. Levántese como un guerrero y una guerrera y tome las armas que Dios le ha entregado en su vida para hacer caminar su familia en victoria en el nombre de Jesús. La palabra de Dios que brille en su hogar, que brille en su vida, en su boca, en sus pensamientos, en su forma de actuar, en su forma de ser, en su forma de conducir su casa. La palabra de Dios es vida poderosa y nos hará vivir en plenitud. Padre bueno, gracias por tu bendita palabra. Esa palabra con la que se creó el mundo. Esos misterios que nosotros como humanos no podemos entender. Pero delante de ti nos rendimos para que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, que traigas la revelación a nuestros corazones, a nuestras mentes, y que comience a desarticular toda obra del enemigo que ha querido dominar nuestra casa, nuestra vida, nuestros pensamientos. Que toda muralla, toda fortaleza espiritual sea quebrantada
y se levante tu gobierno en nuestras vidas, Señor, reinando. Tu palabra, Señor, sea nuestra arma poderosa y podamos usarla, Señor, para quebrantar toda obra de maldad, para deshacer toda obra del maligno, Señor, sobre nuestra vida, nuestros hijos. Enseñarle a nuestros hijos a caminar en ti. Enseñarle a nuestros hijos a caminar en tu voluntad. Enseñarle, Señor, a vivir en tu amor, en confianza, Señor, en seguridad, pero también en rectitud delante de ti, siguiendo, Señor, tus guianzas, tus mandatos, Señor. Tu luz ilumine nuestros corazones, Señor. Ilumine nuestros hogares, todo rincón oscuro sea iluminado a través de tu luz, Señor, a través de tu palabra, que es nuestra lumbrera. Y pueda, Señor, venir la limpieza, Señor, la restauración, la sanidad, la liberación a nuestras vidas. Así estamos seguros que vamos a caminar en victoria en tu nombre, Jesús. Nos entregamos a ti, entregamos todo lo que somos, Señor. Reconocemos en esta hora la necesidad de ti, de la revelación de Cristo en nuestra vida, para que podamos, Señor, caminar en tu voluntad. Que mis hermanos puedan tomar esta palabra, Señor, en su corazón y pueda germinar y dar frutos al 100%, Señor. Y que puedan vivir una vida plena en ti, Señor, por los méritos de Cristo. Amén y amén, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Dios.